Bienvenidos una vez más a estos videos de tu comunidad Piensa Sano, donde reiteradamente les hemos señalado nuestra misión de hacer videos muy sencillos, muy explicativos, para que ustedes comprendan muy bien el origen, las causas, las manifestaciones de las enfermedades del aparato digestivo. Y hoy, pues miren, es un tema muy importante porque es muy frecuente. Sí, tal vez una de las principales causas de consulta, tanto a nivel de medicina general como de especialidad, lo constituye la colitis famosa o el intestino irritable, síndrome de intestino irritable. Tiene varias denominaciones, pero sí es una enfermedad muy frecuente, ¿sí? Y que por supuesto ha generado pues muchas confusión en algunas personas porque le tienen mucho miedo, ¿sí? Porque hay comentarios en cuestión de que si puede derivar o no a cáncer, etcétera, etcétera. Y además porque como reviste un reto, obviamente el tratamiento, ¿sí? De la enfermedad, pues hay mucha confusión en su entorno. Esperamos que con este video podamos aportarles elementos valiosos para que ustedes comprendan bien esta enfermedad del síndrome de intestino irritable. En primer lugar, decirles que la denominación correcta sí es de intestino irritable, más que de colon irritable, porque se sabe en la actualidad que si bien el colon, que ahorita me voy a explicar un poco más sobre la anatomía del colon, es el órgano principalmente que participa en la enfermedad, también a veces el intestino delgado participa en menor proporción. Entonces es correcto el nombre de intestino irritable. Muy bien. Ahora, el colon, ¿sí? Que es el órgano principal que participa, tiene una anatomía que yo quiero que ustedes vean en pantalla. ¿Sí? Precisamente inicia en la parte inferior derecha del abdomen, sube, ¿sí? Digamos en dirección al hígado, ahí da la vuelta, ¿sí? Atraviesa todo el abdomen, en lo que denominamos ahora el colon transverso, y después desciende, ¿sí? En lo que denominamos colon descendente, para después hacer unas curvas, insinuarse hacia la parte del recto y del esfínter anal. Esta es la anatomía del colon. Muy bien. Ahora, vamos a comentarles que la función fundamental del colon, ¿sí? Es la absorción de agua, ¿sí? Entonces ya prácticamente la inmensa mayoría del proceso digestivo ya concluyó en el intestino delgado. Entonces ya le llega el residuo alimenticio al colon, ¿sí? Con una importante cantidad de agua, y en su paso por este tubo, por esta manguera, se va absorbiendo el agua y se va formando, ¿sí? El bolo fecal, el bolo intestinal, ¿sí? Para finalmente desecharlo. Repito, ya son pocas las funciones de digestión que se hacen, digamos, en la parte tal vez derecha del colon, pero en lo demás es básicamente una función de absorción. Para poder hacer su mecanismo de absorción de agua y el transporte del residuo intestinal hasta poderlo eliminar, ¿sí? Esto es un concepto importante. El colon tiene un movimiento permanente, ¿sí? Que le llamamos peristaltismo, movimientos peristálticos. Esto es porque en su pared tiene una musculatura que permite que se vaya moviendo. Estos movimientos son sincrónicos, son armónicos, digamos que no nos damos cuenta, pero transcurren permanentemente. Esa es la función de 24 horas del tubo digestivo, ¿de acuerdo? Entonces no genera molestias, muchas veces es imperceptible, a veces se escuchan los ruidos intestinales, pero no necesariamente representa enfermedad, ¿sí? Pero es una función fundamental del colon. Cuando a veces transcurre el problema al que nos vamos a referir, pues entonces ya viene un trastorno en estos movimientos del tubo digestivo. Bien, ahora, entonces definimos pues que es fundamentalmente el colon y una parte del intestino delgado los que están involucrados en esta enfermedad denominada intestino irritable. Bien, ¿cómo definimos a la enfermedad? Bueno, el intestino irritable es una enfermedad recurrente con tendencia, por supuesto, a la cronicidad, ¿sí? Y que se manifiesta fundamentalmente por dolor abdominal. Esta es su manifestación típica, digamos, es un síntoma importantísimo el dolor, que va acompañado de distensión abdominal, de sensación de plenitud, y que va acompañado de cambio en la formación o en la consistencia de las evacuaciones, ¿sí? A veces mejora con la evacuación. Entonces es, repito, un síndrome, o sea, son un conjunto de signos y de síntomas
fundamentalmente con dolor abdominal que va acompañado de alteraciones en las evacuaciones, que se puede acompañar de distensión, de sensación de plenitud y que a veces mejora con la evacuación, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos una clasificación universal de los tipos de colon irritable, ¿sí? Tenemos unos pacientes en donde predomina más la diarrea, otros pacientes en donde predomina más el estreñimiento, otros pacientes los que llamamos que son mixtos, o sea, por temporadas tienen episodios de diarrea y por temporadas tienen episodios de constipación o de estreñimiento. Y tenemos unos que son indeterminados porque realmente no tienen un patrón de comportamiento en cuanto a las evacuaciones, ¿sí? Pero evidentemente sí hay alteración en las mismas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, quiero decirles, explicarles cuáles son las causas que se han encontrado, ¿sí? Cuando decimos causas en plural es que no existe una sola causa, ¿no? Por supuesto que hay un trastorno del movimiento del colon, ¿sí? En que se mueve en desorden y esto pues genera un dolor, genera espasmo, genera diarrea, genera estreñimiento, ya sea que se mueva más lento o más rápido, etc. Pero si bien es el factor principal, no es el único. Yo quiero ahora acompañarme de una gráfica para decirles y que ustedes vean cuáles son los otros factores que están implicados como potencialmente que participan como causa, ¿sí?, del colon irritable, ¿sí? Los estamos viendo ya ahora en esta imagen. Miren, se habla de una hipersensibilidad visceral, es decir, que la percepción de las molestias, de los movimientos, está exagerado, ¿sí? Está incrementado, está magnificado, ¿sí? También se habla de que puede haber alteraciones en la microbiota intestinal o lo que se denomina una disbiosis. Ustedes saben que hay un equilibrio en la flora intestinal, que hay bacterias buenas, hay bacterias malas, y cuando hay un desequilibrio, donde predominan más unas que otras, se genera esta disbiosis. Otro factor que se ha visto para el colon irritable es que sucede después de que un paciente tiene una infección intestinal. Entonces hablamos de una disfunción intestinal, o sea, un trastorno en el movimiento del intestino después de una infección. También ¿sí? Hablamos de que a veces hay inflamaciones de bajo grado, es decir, hay le llamamos colitis microscópica, a veces no le encontramos al paciente obviamente nada, pero tomamos biopsias y sí se reporta al microscopio que está inflamada la mucosa intestinal, ¿sí? Como una contribuyente como causa del colon irritable. Por supuesto también hay pacientes que predomina mucho la hipersensibilidad de los alimentos, algunos tienen mala absorción de ácidos biliares y otros, pues estamos hablando de factores psicosociales. Bueno, entonces hemos visto que no es un solo factor, son varios los que generan la enfermedad del colon irritable. Yo diría y quiero enfatizar lo que vemos cotidianamente en la consulta. El paciente tiene manifestaciones de meses, porque así debe ser la clasificación y el diagnóstico. Es decir, si un paciente tiene semanas o un par de meses, todavía no podemos catalogarlo como un paciente con colon irritable. Habitualmente, sí, hay criterios universales que nos dicen que el paciente debe tener molestias por lo menos un día a la semana en los últimos 3 meses, ¿de acuerdo? Son pacientes con tendencia a la cronicidad, de repente mejoran, de repente empeoran, ¿sí? Y que muchas veces, ¿sí?, está este cuadro detonado, ¿sí?, ya sea por algún alimento que comieron, ya sea también por alguna infección o fundamentalmente también por aspectos psicosomáticos. Es decir, la vinculación del cerebro con el intestino es muy importante y hay personas que precisamente desencadenadas por una cuestión de estrés, de tensión, de angustia, de depresión, se refleja inmediatamente en el tubo digestivo. Es decir, decimos que el colon es el órgano blanco, el órgano de choque, y ahí se manifiesta precisamente como una detonación de que se exacerben o incrementen o aparezcan nuevamente las molestias intestinales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico del colon irritable? Bueno, el diagnóstico fundamentalmente es clínico. Es decir, clínico me refiero a que no se requieren hacer más estudios de diagnóstico para poder decirle a una persona
que tiene el intestino irritable. Es un diagnóstico meramente clínico y para eso hay criterios que existen en todos los libros de texto, en toda la literatura universal, denominados criterios de Roma, pero que bueno, de manera práctica, lo que quiero decirles es que solamente se harán estudios específicos en aquellos pacientes en los que encontremos alguno de los signos de alarma, ¿sí? En los que tengamos cierta duda de que el problema no solamente es funcional, ¿sí? Porque el colon irritable es un trastorno funcional, es decir, no vamos a encontrar anatómicamente ninguna anormalidad en el colon, sin embargo, su movimiento es desordenado. Pero entonces, en pacientes que tengamos la sospecha clínica de que hay algo adicional, tendremos que hacerles estudios especiales. ¿Y cuáles son esos signos de alarma? Vamos a verlos en una diapositiva. Bueno, como estamos viendo en pantalla, estos son los datos, digamos que de alarma, que nos obligan a hacer estudios adicionales. Si el paciente tiene síntomas de predominio nocturno, si el paciente tiene evacuaciones con sangre visible, si hay anemia, si hay una pérdida de peso significativa y por supuesto sin ninguna otra explicación, si a la exploración física nosotros por supuesto encontramos una masa palpable, alguna tumoración, y también en personas que tengan antecedentes familiares de cáncer en la familia, cáncer de colon y recto, o que las molestias aparecieron después de los 50 años en el sexo masculino, pues en estas personas sí tenemos que buscar, ¿sí? Mediante algunos estudios excluir, ¿sí? Que no exista otra causa de fondo que pueda estarse confundiendo con el problema del colon irritable, ¿de acuerdo? Entonces, el diagnóstico fundamentalmente es clínico, ¿sí? El paciente nos platica sus molestias, le hacemos el diagnóstico y pasamos a la etapa de tratamiento. En estos pacientes que les comenté hace unos minutos, tendremos que hacer estudios adicionales, ya sea desde una búsqueda de sangre oculta en las evacuaciones, hasta una colonoscopía. Según lo que estemos sospechando, tenemos que hacer estudios complementarios, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahora pasemos a la parte fundamental, que es el tratamiento. El tratamiento del colon irritable, pues digamos que está por un lado basado en cuestiones emocionales. Entonces tiene mucho que ver la relación médico-paciente, tiene que ver mucho el tiempo que uno le dedica al paciente, las dudas que le despeja, ¿sí? Que nos platique todas sus molestias y que las vayamos despejando para que le queden claras de dónde proceden y que vaya tranquilo. Muchas veces cuando el paciente con eso despeja sus dudas, pues ya está más del 50% de la curación del problema, porque a veces la preocupación domina el cuadro, ¿de acuerdo? Por otro lado, el paciente tiene que cambiar su estilo de vida y esto va de la mano fundamentalmente con la alimentación. Sobre este particular de la alimentación, ustedes van a encontrar en redes sociales un sinfín de comentarios, pero bueno, básicamente pues hay que llevar una dieta sana, libre de irritantes y con una cantidad importante y suficiente de fibra vegetal. Sí, realmente la fibra vegetal no se absorbe, se queda en el tubo digestivo y en un momento dado nos sirve precisamente para que le dé consistencia al bolo fecal y con eso el colon trabaja mucho mejor. Sin embargo, no todas las personas están acostumbradas a la fibra vegetal y cuando se les da la indicación hay que decirles que lo vayan haciendo de manera progresiva y paulatina. Y sobre este particular de la dieta, ¿sí? Últimamente se ha encontrado que hay alimentos que son azúcares, básicamente azúcares, ¿sí? Alguna modalidad de alcoholes que fermentan. Estos alimentos, estos componentes de los alimentos no se absorben en el tubo digestivo, en el intestino delgado, digamos en la parte inicial del tubo digestivo, sino que llegan hasta el colon y por el grado de fermentación que tienen generan gas, distensión y coadyuvan a que las molestias del paciente puedan incrementarse. ¿Sí? Esto se ha denominado los FODMAPs, ¿sí? Que son abreviaturas de fermentación con los datos particulares de los alimentos. Vamos a poner una diapositiva para que les quede a ustedes más claro, ¿sí? Que son los FODMAPs, ¿sí? Y con esto ustedes tengan información de qué es lo que actualmente se está evitando. Es decir, se habla de que una dieta baja en estos componentes
puede mejorar al paciente con colon irritable. Les decía pues, tenemos aquí aún en pantalla la gráfica de los FODMAP, de esta dieta que se sugiere sea baja en estos componentes, y de manera general quiero decirles en dónde se encuentran estos componentes. Están en el trigo, en el centeno, cebollas y ajos, que son ricos en fructosa, ¿sí? En las legumbres, que contienen galacto-oligosacáridos, en la leche, que contiene disacáridos como la lactosa, ¿sí? La miel, jarabes, manzanas y otras frutas que contienen fructosa. Y también algunos alimentos light que tienen edulcorantes, también las peras, ciruelas, que contienen polioles como el sorbitol, ¿sí? El maltitol y el manitol, ¿sí? Estos son algunos de los alimentos que contienen estos componentes de los FODMAPs y que se sugiere disminuirlos. Sin embargo, reiteramos que no a todos los pacientes son exactamente iguales. Yo lo que le digo al paciente con colon irritable es que sea muy cuidadoso con su dieta y que vaya viendo con cuidado qué alimento es el que le puede quedar más mal y cuál menos. Porque no hay enfermedades, o sea, no hay una receta mágica de decirles aquí está dieta para colon irritable, sino que a cada paciente le va quedando una dieta que digamos como que hecha a la medida, ¿de acuerdo? Bien, entonces el tratamiento del colon irritable en síntesis es manejar mucho la parte emocional de la persona, ¿sí? Yo les digo, bueno, sí, todos tenemos problemas en la vida cotidiana, pero este problema que tiene no es grave, entonces hay que disminuir la tensión, el estrés, despejar dudas, no hay nada de gravedad, para que esto atempere mucho los ánimos y el paciente mejora mucho con esto. Hay cambios en los hábitos de la alimentación y medicamentos. En medicamentos tenemos un mundo de cosas, ¿sí? Tenemos antibióticos de uso local, como la rifaximina, tenemos probióticos y muchos moduladores del tránsito intestinal, que yo creo que lo ético y correcto es que no podemos dar una receta en redes sociales de decirles tómense esto 3 veces al día durante tanto tiempo, porque esto es dirigido a cada paciente. Hay un arsenal de tratamiento muy amplio, ¿de acuerdo? Y entonces a cada paciente hay que hacerle el traje a la medida. Entonces, pues hoy hemos revisado este problema frecuente de la colitis, del colon irritable. Ya vimos qué es el colon, cuál es su función, ya vimos la definición del intestino irritable, ¿sí? Ya vimos que en algunos pacientes predomina la diarrea, en otros el estreñimiento, y ya vimos los factores que influyen, ¿sí? Pero dentro de ellos destacamos que mucho queda en el terreno del paciente. Más que decir que la receta es mágica, mucho queda en el paciente. Si el paciente está más tranquilo emocionalmente, si cuida su alimentación, ya tenemos más del 50% ganado de la mejoría del cuadro, ¿de acuerdo? Y además que el paciente tenga la tranquilidad de que si bien es una enfermedad molesta, incómoda, con etapas de exacerbación, etapas de remisión, no es una enfermedad que progrese a nada grave. Eso no está comprobado. No avanza cáncer, no está vinculada con el cáncer, deben estar tranquilos, ¿de acuerdo? Y bueno, ya si hubiese una molestia adicional, por supuesto ponerle una atención diferente. Así que bueno, hoy hablamos del intestino irritable, del colon irritable. Sí, quiero que nos sigan en redes sociales, decirles que estaremos continuamente informándoles mediante las redes sociales de los problemas digestivos, explicados de esta forma muy sencilla para que ustedes tengan herramientas de poderlas enfrentar de la mejor manera. Si te gustó el video, dale like.